Muy buen día, feliz domingo, bienvenidos al estudio bíblico de Capilla Calvario Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida y agradeciéndole su presencia. Como tenemos costumbre, estamos estudiando la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo y libro por libro, así que estamos durante este tiempo estudiando el libro de los Hechos. Ya comenzaremos hoy el capítulo 6. Y como siempre les digo, si tienen sus Biblias cerca, tómenla y ábranla en Hechos capítulo 6. Hoy vamos a tratar de estudiar los primeros 15 versículos, pero si no terminamos con los 15, regresaremos la próxima semana. Por eso estamos estudiando versículo por versículo, porque así continuamente vamos estudiando todo lo que es toda la palabra del Señor. La verdad que no usamos tópicos, aunque no estamos en contra de eso. Nos parece mejor estudiar versículo por versículo porque tenemos mejor manera de ver el contexto de las palabras. Y mientras buscan allí el libro de los Hechos capítulo 6, les doy la bienvenida nuevamente y les aviso que este mismo estudio, esta grabación, estará disponible en YouTube, en el mismo nombre, en el mismo canal. El nombre del canal es Capilla Calvario Iglesia El Camino. Y para aquellos que por alguna razón se encuentren con este en vivo, que están aquí mismo en las vecinidades de Pajacuarán, que están por aquí cerca, que pueden llegar, les esperamos que vengan, que estudien con nosotros la palabra del Señor. Es todo lo que hacemos aquí. No religión, no nada de eso, solamente la palabra de Dios y exclusivamente la palabra de Dios. Así que si les mueve venir, aquí estamos en la carretera de Pajacuarán rumbo a San Gregorio, pasando la Alameda, pasando el Arco. Ahí está un anuncio por la carretera y ahí pueden entrar, y aquí estamos en nuestra casa. Así que les exhortamos, les invitamos a que vengan a acompañarnos aquí presencialmente y estudien la palabra de Dios junto con nosotros. Así que sin más ni más, vamos a nuestro estudio de hoy, y es, como les decía, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 15 versículos y después entraremos en el contexto de lo que dice la palabra del Señor. Y dice, capítulo 6, empezando el 1, dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirené, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos
que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Señor, le damos gracias por este tiempo, pidiéndole como siempre que usted sea el que nos enseñe, Señor, que su Espíritu Santo nos toque nuestras mentes y corazones y podamos entender lo que su palabra dice, Señor. Su palabra es santa, Señor, y venimos con todo respeto a estudiarla, esperando que nos hable por medio de ella, Padre. Le pedimos, pues, que su Espíritu llene este lugar, que su Espíritu llene este mensaje y que llene a las personas que nos están acompañando a través de la distancia, Señor. Le damos gracias por permitirnos el privilegio de venir a su presencia, a estudiar su palabra y a querer saber más de usted y conocerlo, Señor. Bendiga este tiempo, Señor. Bendíganos a nosotros. Se lo pedimos con humildad, viniendo a sus pies ante nuestro Señor y Rey, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí estamos, ya venimos leyendo cómo la iglesia va creciendo y va desarrollándose, cómo los apóstoles están básicamente poniendo los cimientos de lo que es la iglesia de Jesucristo. Y llegamos aquí en este momento, vemos cómo Pedro y los demás discípulos, los apóstoles, habían sido perseguidos. Bueno, continúa la iglesia creciendo a pesar de todo eso. Y aquí vemos en el primer versículo del capítulo 6 que dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En aquel tiempo, como vemos, muchas gentes que se convertían al cristianismo eran corridas de sus casas, eran básicamente sacadas de sus hogares. Pero había familias enteras también que venían a la iglesia. Y en ese tiempo la iglesia, como vemos, estaba experimentando dolores de crecimiento. Esto crea una gran dificultad a los apóstoles de ministrar a todos. Los griegos no es que eran de la raza griega, los griegos eran judíos que hablaban el griego. A eso se les llamaba helenistas, y ya lo vimos la vez pasada lo que quiere decir helenista. Y más adelante lo podremos ver más para que entiendan los que no estaban con nosotros antes. Pero por cierto que pueden ver los estudios pasados también en el mismo canal de Facebook y YouTube. Y ahí lo que hemos estudiado, pueden ir atrás para ver, para que no se pierdan todo lo que hemos desde el capítulo 1 de los Hechos, por cierto. Bueno, llegaron todos esos que eran griegos, se llaman griegos, venían de otras naciones. Por eso es que no hablaban el arameo. Y los hebreos eran residentes de esas tierras de Jerusalén, que hablaban el griego y el arameo. Por eso había esa distinción de griegos y de hebreos. Eso es lo que quiere decir, pero todos eran de la misma raza, por cierto, la raza judía. Así que el hecho de que los que venían de otras naciones sentían que sus viudas no eran atendidas, y creó una situación que dividía a la iglesia, como que tenían resentimiento de decir, me parece que atiendes mejor a los tuyos que a los nuestros. Y eso había lugar para crear una gran división en lo que es la iglesia. Pero vemos aquí, el versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que se sintieran más que los demás, simplemente es que ellos tenían encargo enseñar a la gente la palabra, y ellos eran siervos o eran servidores de naturaleza y querían hacer todo, pero no se podía porque estaba creciendo la iglesia tanto que ellos servían la mesa y no podían ellos tomar tiempo para estudiar la palabra y enseñarla. Así que no se puede, aquí el asunto aquí no se trataba de culpar a nadie, pero más bien qué se podía hacer para solucionar el problema que estaba surgiendo
por el crecimiento precisamente de la iglesia. Los apóstoles sabían que el problema de ayudar a los necesitados requería de atención. Aunque ellos tenían la sensibilidad suficiente de reconocer el problema, también eran cuidadosos de reconocer las prioridades, porque siempre hay prioridades en la iglesia. La prioridad siempre va a ser la palabra de Dios y siempre la palabra de Dios. No podemos distraernos con otras cosas ni con nuevas versiones de lo que son cultos y servicios bíblicos. Se llaman servicios bíblicos porque es el enfoque de la iglesia. Y ellos estaban seguros de que las prioridades es lo que es la palabra de Dios. Pero también había esa necesidad en la iglesia de servir a los demás. Así que por eso los problemas que se han puesto sobre los líderes de la iglesia, por Dios, ellos no podían dejar de un lado lo que fueron llamados a hacer. Porque son llamados a hacer eso y declarar y enseñar la palabra de Dios. Y establecer la iglesia en oración. Los apóstoles manejaron la situación con gran sabiduría, porque cuando el Espíritu está obrando en una iglesia, siempre hay soluciones de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. No hay maquinaciones, no hay asuntos como manejar la iglesia como una corporación o un negocio. No es así. Los problemas se tienen que afrontar con mucha oración, siempre pidiendo la voluntad de Dios. Así que los apóstoles, manejando esta situación con gran sabiduría, no dejaron que Satanás usara eso para dividir a la iglesia. Y siempre hay esa, como les he dicho en otros estudios, el enemigo, Satanás, siempre está buscando una entrada para entrar a llegar y dividir. Ya no ataca desde afuera, ataca desde adentro. Así que cuando la iglesia enfrenta problemas serios, se le presenta a los líderes y a los miembros en general oportunidades de examinar el ministerio y descubrir qué cambios se deben hacer. Los apóstoles estudiaron la situación y concluyeron que ellos tenían la culpa. Ellos no culparon nada, se culparon a ellos mismos. Querían hacer todo, tenían el corazón para servir, pero estaban tan ocupados sirviendo más que descuidaron la oración y el ministrar la palabra de Dios. Y ese era su principal llamado. A ver, cuando un pastor en una iglesia se dedica a hacer trabajos porque los miembros de la iglesia no son perezosos y no quieren ayudar en la iglesia, entonces a ese pastor se le quita la posibilidad de pasar más tiempo con Dios, estudiando su palabra y en oración. Esto de los estudios bíblicos son fáciles porque se pueden mirar, bajar hasta de internet estudios. He oído gente que baja estudios bíblicos de la internet y está bien, pero no trabajan mucho, pero eso es otra situación. Cuando un pastor está dedicado y busca la voluntad de Dios en cómo enseñar a los que le oyen, tiene que pasar tiempo indudable con el Señor, siempre. Y ese es buscar la oración. Muchas veces, si no hay tiempo, entonces se le quita el espíritu de sabiduría que viene solamente de Dios. Porque es fácil leer la palabra, pero es muy difícil entenderla. Y solamente el Espíritu Santo que nos da la gracia de poder entender lo que la palabra dice. Así que ellos están bien conscientes, todos los 12, de que ellos su trabajo es impartir la palabra de Dios y orar por su iglesia. Por eso decidieron, dice el versículo 3, aquí del capítulo 6 de Hechos: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Los líderes incluyeron a la congregación en este proceso de búsqueda, donde todos pueden venir juntos y ver la solución. No se trata dictatorialmente, ni que el pastor, como en este caso los apóstoles, dijeran tú y tú vayan a servir las mesas por nosotros. No, ni eso se puede escoger al azar, pero es un proceso. Porque ¿qué cualificaciones deben de tener? Que sean 7 varones de buen testimonio.
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se les debe encargar ese trabajo. No es a escoger al azar. Y hay gente con buena reputación, líderes, por eso excluyeron en la búsqueda. Casi siempre en los concilios locales de las iglesias y las comunidades judías usualmente consistía de 7 hombres, conocidos como los 7 del pueblo. Los que fueran escogidos tenían que ser conocidos por los demás, de tener buen testimonio ante ellos, de buena reputación, porque y que conociera la gente que ellos muy constantemente se podía ver que estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Sus vidas tenían que ser consistentes con sus confesiones de fe, que supieran la voluntad de Dios y lo demostraran con su forma de vivir. Esa era la diferencia, no más escoger solamente porque hay necesidad, tú y tú van a servir, ¿no? En eso tenían que tener mucho cuidado, porque el mismo Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 18, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Estos hombres tenían que ser confiables con la responsabilidad y autoridad que se les daba, porque en eso también hay autoridad. Bueno, son simplemente servidores, sí, pero ellos también ese concepto de liderazgo, porque aunque eran servidores, también eran gente prominente en la iglesia. Porque lo que se trata en la iglesia es que todos son siervos, todos son servidores de Dios. Hay diferentes lugares en la iglesia, siempre está el pastor, los asistentes del pastor, los que se supone que en un lugar tiene que haber ancianos que le ayudan al pastor con las situaciones. También hay gente que ayuda en limpiar la iglesia, en limpiar los baños de las iglesias, en acomodar las sillas, en también dar los boletines o ayudar a la gente a sentarse. Todos esos trabajos son importantes en la iglesia y no hay ninguno que demerite a la persona. Al contrario, todos son usados por Dios para un mismo servicio. Diferentes lugares, diferentes maneras de servir, pero todos sirviendo a Dios, sirviéndole a la gente. Y eso es lo que se trata. Cuando hay una iglesia sana, siempre va a haber esas necesidades y la gente va a prestar sus servicios para eso. Pero aquí vemos que dicen los apóstoles en el versículo 4 de Hechos 6, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos tenían que enfocarse totalmente en eso. Notemos que la oración es primordial. Muchas veces el líder o el pastor están tan ocupados en cosas secundarias, como dije antes, que descuidaba la oración, o descuida la oración y el estudio de la palabra. Esto crea una deficiencia espiritual en la iglesia, haciendo que surjan problemas que se pueden evitar. La oración es primordial. Por cierto que si usted va a una iglesia donde no dedican tiempo a la oración, el pastor tiene que ser un hombre de oración, siempre, pero también guiar a la iglesia a tener reuniones de oración. Eso es muy sano, que la iglesia se junte a orar. El versículo 5 nos dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Este último prosélito quiere decir que era un gentil, o sea, no judío. Este último Nicolás era un hombre que no era judío de raza, pero prosélito que se convirtió al cristianismo. Eso es lo que quiere decir. Era de Antioquía y que era prosélito. Todos estos hombres eran griegos, helenistas. Estos sin duda, excepto por griegos, como ya les dije, no eran judíos, sino que eran helenistas, que eran judíos que vivían
en otros lugares del mundo romano. Esto sin duda fue un gesto de la gracia de Dios para el grupo de la gente que se quejaron por la situación. Es como debe ser una iglesia santa y sana. Cuando una necesidad o problema aparece, la gente que ve la necesidad o problema son los que deben ofrecerse para remediarlo. Nicolás era prosélito y como les dije, era el único que no era judío de raza, pero era prosélito. Lo que vemos aquí es que aquellos mismos que ven la necesidad, en vez de ir y de quejarse y hacer un problema grande de la necesidad que ven, es decir, vamos a hacer algo, ir con toda humildad ante el liderazgo y decir, hay este problema, hay esta necesidad, yo puedo ayudar. Y esto es cuando una iglesia se pone junta y es sana, cuando aquellos que ven la necesidad es porque Dios les está diciendo, hay esta necesidad para servir y es donde se sirven. Así que es lo que describe esto, que en la necesidad aquellos que se quejan no solamente se quejen, pero se pongan a servir. Y los apóstoles pusieron a gente del grupo de los que se estaban quejando. No nos dice aquí que ellos son los que se quejaban, pero era la mayoría del grupo que escogieron la gente para que ellos sirvieran. Pues pónganse a servir, hay esta necesidad, pónganse a servir. Nosotros tenemos que tener el tiempo para estudiar la palabra y para orar. Así que ustedes ayuden en servir. Y eso es precisamente por eso escogieron a estos 7 hombres. Porque Pablo dice en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Siempre tratando de ayudar a los demás. Cuando una necesidad surge, no es para mi necesidad. Yo tengo esta necesidad, es para ayudar la necesidad a los demás. Y eso es como debe ser una iglesia espiritual. El versículo 6 les dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. El imponer las manos no era para que estos hombres recibieran el Espíritu Santo. Esto es muy importante de entender, porque vemos en muchas instancias donde los pastores van y les ponen mano y decir que para que la gente reciba el Espíritu Santo. De eso no se trata aquí. Aquí se trata de que ellos ya tienen el Espíritu Santo en ellos, entonces se le imponen las manos porque ellos ya están llenos del Espíritu Santo, los 7. Más bien los apóstoles estaban confirmando o asignando la responsabilidad de sobrellevar ese ministerio de servir. El imponer las manos era una significante tradición. Una vez más, no era para que recibieran el Espíritu Santo, para que Dios los bendeciera. Ellos ya estaban bendecidos por Dios, llenos del Espíritu. Pero es significante esta tradición porque esta databa desde los días de Moisés. Y por eso tenemos que aprender esto. Porque muchas veces la gente piensa que te van a poner manos para que recibas el Espíritu. Eso ya se llevó a cabo. Porque esa tradición que vemos data desde los días de Moisés, cuando vemos en Números capítulo 27, versículo 18 al 19, y dice, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón, el cual hay espíritu. Entonces que Dios ya depositó el espíritu en Josué, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿De qué se trata esto en contexto? Era cuando Dios llevó a Moisés al monte y le enseñó Jericó, le enseñó la tierra prometida. Y cuando le dijo que él no entraría, que él iba a morir y se iba a reunir con sus padres. Y fue cuando le dijo, pon encargado a Josué. Pues Josué era el siervo de Moisés, era el ayudante de Moisés. Y Dios vio en él un hombre capaz de guiar a la gente, a su gente, a la tierra prometida. Y de los que ya conocen el Viejo Testamento, ya saben cómo Dios usó a Josué para ir a la tierra prometida. Bueno, todo esto para decir que esta era como una tradición de poner las manos sobre aquellos ungidos que ya estaban llenos del Espíritu Santo. Como vemos aquí,
Dios ya le había dicho a Moisés que ese hombre ya tenía el espíritu, Josué. Por eso también vemos aquí que los 7 hombres que pusieron manos sobre ellos, los apóstoles, ellos ya tenían el Espíritu Santo. Es solamente para enfatizar esto, que no cuando dice un pastor, te voy a poner la mano, te voy a ungir para que recibas el Espíritu Santo, no es bíblico. Así que Dios ya sabe quién es su sirviente, quién es su siervo. Dios ya sabe, solamente la iglesia lo que hace es reconocer, como vimos a estos hombres, ser reconocidos por hombres espirituales, hombres sabios, hombres llenos del Espíritu, y se reconocen. Y eso es como en una iglesia se lleva a cabo esto, que el hombre por su vida, por su servicio, es reconocido que está lleno del Espíritu Santo, que es siervo de Dios. Nada más quiero dejar eso en claro. Así que a estos hombres se les conoce como diáconos. En el griego, del verbo diaconeo. Pero en este título vemos aquí que no se les da a estos hombres. En esta parte que estamos estudiando en este capítulo. Aunque encontramos el título en las epístolas pastorales. Como en Filipenses, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aquí los menciona. Pablo también da las cualificaciones de lo que debe ser un diácono. Aquí vemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, donde dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Vemos esto. Y si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Vemos ahí que también las mujeres, no le dice uno, las mujeres se daban al chisme. Así que aquí vemos eso, como dice Pablo, que no deben ser calumniadores, pero sobrias, fieles en todo. Y dice el versículo 12 aquí de la primera de Timoteo 3, los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y en sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vemos bien lo que es la manera de ejercer la servidumbre en la iglesia. Vemos que es consistente desde el Viejo Testamento a los primeros días de la iglesia temprana. Vemos cómo los hombres tenían que mostrarse fieles, tenían que mostrarse justos, llenos del Espíritu y sabios en la palabra de Dios. Entonces, no en ninguna iglesia pueden levantar a nadie ni ser rápidos a ponerle la mano a alguien a ver qué Dios va a hacer con eso. No es así. Hay muchos pastores que lo tienen muy mal y que ponen a servir a gente que no está llena del Espíritu Santo y no tienen ni idea de lo que están haciendo, sirviendo a la gente, aún sea sirviendo mesas. Pero muchas veces en estos tiempos vemos que los pastores ponen ayudantes a ayudarles a enseñar la palabra. Y es porque son perezosos, no quieren hacer su trabajo, no quieren pasar tiempo en oración y ponen a otra gente que no está cualificada para hacer el ministerio. ¿Y qué pasa? Esa iglesia no está bien sostenida, no está bien alimentada y por cierto está debilitada espiritualmente. Así que lo que la palabra dice es que no pongas a una persona que tiene problemas con vicios. No pongas a una persona que es floja. No pongas a una persona nomás porque te cae bien que la vas a poner a ver qué Dios hace con esa persona. No, lo que vemos aquí consistentemente, el patrón de la iglesia en cómo poner a sus siervos es ver que primero Dios los llene del Espíritu, para que ellos también puedan ser ejemplos para los demás.
Ejemplos de espiritualidad, no ejemplos de fallas, de ser gente viciosa o gente que no está caminando bien con el Señor. Eso es muy dañino para la iglesia y no podemos engañar a la gente. ¿Sí? Mejor que no sean iglesia, que sean un club social y que hablen ahí todos. Porque pasa mucho en las iglesias, que se ponen a hablar todos, les dan el púlpito a cualquiera y la iglesia no crece espiritualmente. Es un club social solamente, ¿sí? Y también se dan muchos los exhortadores, que son maestros en vida, como dicen, coaches de vida, que enseñan a la gente, que exhortan a la gente, pero que no son bíblicos. También así, mejor llámenle clubes sociales. La palabra diácono simplemente quiere decir siervo o servidor. Y estos 7 hombres eran servidores humildes de la iglesia, cuyo trabajo hizo posible que los apóstoles se dedicaran a su muy importante ministerio, predicar a la gente. Así que vemos aquí, y dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. Esto es importante ver y discernir y estudiar qué quiere decir muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo que Jesucristo hizo en las vidas de la gente se esparcía por la región. Hombres y mujeres se hacían discípulos que vivían en sumisión al señorío de Jesucristo. Ellos no se avergonzaban de su fe, pero con gran valentía daban testimonio de su verdad, de la verdad del Evangelio, que cambió sus vidas. Esto es lo que Jesús prometió que pasaría, por medio de la gente compartiendo con aquellos que no habían escuchado las buenas nuevas. Por eso es que muchos los cristianos tenemos que compartir las buenas nuevas. Cada vez que el Señor abre las puertas, tenemos que declarar el Evangelio. Todos aquellos que conocieron a Cristo no se quedaron con ese conocimiento, pero dijeron a los demás, a otros. Muchos de los sacerdotes, a eso es donde quería llegar yo. Se estima que en Jerusalén había como 8,000 sacerdotes sirviendo en los templos y en las sinagogas. Es claro que Lucas no se refiere a los que atacaron a la fe cristiana. No se refiere a los que atacaron a Jesús, no se refiere a estos que están atacando a los apóstoles, pero se está refiriendo a la mayoría de los sacerdotes que no venían de las familias sacerdotales, de los altos mandos. Ellos tenían vocaciones ordinarias, pero que les permitían servir en el templo periódicamente, tomaban turnos para servir. Un ejemplo que tenemos es de esto precisamente es Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Juan el Bautista, y eso pueden leerlo en el capítulo 1 de Lucas. Estos que se menciona aquí eran hombres humildes, devotos, hombres de Dios, que se hicieron obedientes a la fe, reconociendo a Jesús como el Cristo. Su servicio en el templo mejoró porque ellos entendían más lo que Dios había dicho acerca de su palabra, del Cristo que viniera. A eso se refiere, a los muchos sacerdotes que servían, que eran como Zacarías, padre de Juan el Bautista. Y aquellos que han leído el capítulo 1 de Lucas ya más o menos conocen la historia de este Zacarías, padre de Juan el Bautista. Y para eso es para otro estudio. Pero eso es a los sacerdotes que se refiere aquí en Hechos, capítulo 6, versículo 7. De los muchos que vinieron y reconocieron a Jesús como el Mesías, como Cristo. Y ahora vamos a pasar aquí. Yo creo que no vamos a alcanzar a leer toda esta porción hasta el 15, pero lo bueno que regresaremos. Después de todo se trata de Esteban y en todo vamos a necesitar leer todo el capítulo 7 también. Pero esto está bueno, nos sirve como introducción, porque dice aquí el versículo 8 de Hechos 6, y estaban y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Uno de los 7 era Esteban, y en él se fija
y se pone la lupa en esta parte de la escritura, y también lo veremos en el capítulo 7, que llegaremos la próxima semana si Dios quiere. Y esto dice que Esteban no se limitaba a servir mesas, pero también ganaba almas para el Señor. Así vemos la importancia de ser un siervo del Señor. Y hasta hizo milagros, eso es lo que dice este versículo 8, que Esteban hacía prodigios, eso quiere decir, hacía milagros. Hasta ese punto eran los apóstoles, como hemos venido estudiando los capítulos anteriores, que los apóstoles eran los que hacían los milagros. Pero ahora vemos que Dios también le dio el don a Esteban. Él tenía los dones, tenía la valentía y la brillantez para ser un testigo poderoso. Era el plan de Dios de usar el poderoso testimonio de Esteban para los líderes de Israel. Y antes que se me olvide, cuando estaba estudiando esto era como una última oportunidad que Dios le dio al pueblo de Israel y a sus líderes, que les da de que usar a Esteban para ministrarles a ellos. Dios en su misericordia usaría a Esteban para ministrar a los incrédulos líderes de Israel. Y ese sería como el testimonio de Esteban a los de la iglesia y a los judíos. Después sabemos que Dios, en el trayecto de nuestro estudio por el libro de los Hechos, veremos cómo Dios después va ministrando a los samaritanos y después a los gentiles. Esto es significativo y podemos ver cómo la gracia de Dios va operando. Es el amor de Dios que no quiere que nadie se pierda y siempre da oportunidad. Y este Esteban es la última oportunidad que les da a estos líderes judíos para que se arrepientan. Pero vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Dice en el versículo 9 hasta el 11. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirené, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Como ya habíamos visto esto antes. Los líderes religiosos, al no poder contrastar las palabras que le decía Jesús, hicieron lo mismo. Ahora están haciendo lo mismo con Esteban. La sinagoga de los libertos era un lugar local de alabanza, un centro comunitario como por sí. Era diferente a un templo o al templo, precisamente. Era diferente al templo, a las sinagogas, donde se debería estudiar las escrituras. Y en el templo era donde se llevaba la alabanza para todo lo que es el movimiento judaísta o judaísmo. El enfoque de rituales judíos como los sacrificios. Ese era el templo. Pero había muchas sinagogas esparcidas en toda Judea. Y en todo el mundo romano. En la que se refiere en este versículo era helenista. Ya explicamos qué quiere decir helenista. Para los que no oyeron antes, eran judíos nacidos fuera de Jerusalén. Eso se les llamaba helenistas, que eran judíos que venían a esas tierras precisamente para alabar y para estudiar la palabra. Pero vemos que estos estaban también testarudos porque no pudieron discutir acerca de la palabra de Dios con Esteban. Pero ya establecido quiénes eran estos libertos, ellos eran los que discutían con Esteban y ninguno de ellos podía resistir la sabiduría y el poder del Espíritu con él. Y la brillantez de Esteban, literalmente, porque después veremos cómo su rostro brillaba con la presencia del Espíritu Santo en él. Y como no podían ganarle en el debate, su única alternativa era destruirlo. Ellos, como ya les dije, siguieron el ejemplo de los líderes religiosos. Cómo trataron a Jesús, de esa manera trataron a Esteban. Primero sobornaron a unos para que dijeran falsos testimonios y en contra de él, y alborotaron a la gente para que lo acusaran de atacar la ley de Moisés. Y eso es lo que pasa siempre. Cuando hay un culto,
una secta religiosa, promueven la violencia en contra de las otras creencias. Esteban está lleno del Espíritu Santo. No pudieron ganarle. Entonces, ¿qué hacen? Lo atacan y lo acusan falsamente. Pero ya vamos a ver como no tenemos tiempo hoy. Si por favor estudien lo que resta de este capítulo y el capítulo 7, porque veremos cómo se desenvuelve todo esto. El hecho aquí es de que cuando Esteban aquí demuestra su sabiduría y demuestra su llenura del Espíritu Santo. Y eso le gana odio de aquellos que no pueden con palabras o con su inteligencia debatir con él. No pueden refutar lo que él dice y se mueven a la violencia. Pero vemos este patrón llevarse a cabo durante la iglesia temprana. Se dio con Jesús, se dio con los apóstoles. Ahora lo estamos viendo cómo se está pasando con Esteban y lo seguiremos la próxima semana. Así que vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por este tiempo, por esto tan poderoso y tan informativo, Señor. Le damos gracias que podemos estudiar acerca de esto, de sus siervos, Señor. De cómo nos dieron el ejemplo, de cómo se debe actuar cuando estamos bajo su mandato, Señor. De cómo necesitamos su señorío sobre nosotros, que somos simples siervos, simples servidores del Altísimo, del Todopoderoso. Sabemos que todo está en sus manos, Señor. Solamente le pedimos, Padre, que nos llene de su Espíritu, porque gracias a usted el Espíritu todavía está en la tierra, Señor. Le pedimos que nos llene, que nos ayude a vivir una vida santa y agradable a usted, Señor. Que podamos seguir el ejemplo de Esteban y de los apóstoles. Que podamos llenarnos de su palabra y querer ser llenos del Espíritu, Señor, mostrándonos como sus siervos, Padre. Le pido, Señor, que obre en nuestras vidas, que obre en las vidas de aquellos que están acompañándonos a través de la distancia por medio del internet. Que usted los llene de su sabiduría, que los bendiga, los toque y los sane a los enfermos. Que provea por sus necesidades y que llene sus hogares de su presencia, Señor. Le damos gracias por ser nuestro Dios y nuestro Señor. Y le pedimos que se mueva, Señor, en estas regiones, Señor, donde la gente no sabe de quién es usted, Padre. Le pedimos que haga una obra, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos quedamos pendientes con este estudio. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere, y seguiremos con esto tan interesante. Que Dios los bendiga grandemente y gracias de nuevo por acompañarnos. Hasta la próxima.